tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este nuevo ciclo universitario e inclusive a esta nueva asignatura llamada Hardware Libre. Sean bienvenidos. Mi nombre es Francisco Zambrano, soy licenciado en Educación, mención informática, magíster en Inteligencia Educativa y especialista en Planificación Educacional. Seré el facilitador para esta materia durante este periodo académico 2023-3. Durante esta materia o esta asignatura llamada Hardware Libre, vamos a conocer varios ámbitos sobre la materia y sobre lo que es específicamente el hardware, cómo podemos utilizarlo, cómo podemos reconstruirlo, incluso cómo podemos reemplazar todo lo que es prácticamente cómo trabajarlo a nuestra manera, a nuestra conveniencia, para trabajar o para crear una infinidad de elementos tecnológicos que nos sirvan a nosotros de una gran ayuda y un gran soporte. Para este caso vamos a comenzar con la unidad número 1, titulada Introducción al Hardware Libre. En este caso, en esta ocasión, pues vamos a empezar desde una parte totalmente teórica, vamos a ver cómo se va a trabajar, qué es lo que debemos hacer y qué realmente es el hardware libre, ya que me imagino pues que es un término totalmente nuevo. Bueno, el hardware libre viene siendo que se promueve para el desarrollo de dispositivos cuyo diseño se encuentra disponible públicamente y que pueda ser estudiado, copiado, modificado y distribuido por cualquier persona u organización, con la condición de especiales establecidas por los creadores, como el reconocimiento de los autores originales o la replicación de la licencia. Es decir, es muy parecido a lo que viene siendo el software libre. El software libre, vamos a recordar que prácticamente es una redistribución, es una nueva creación de un programa o de un sistema. Bueno, el hardware libre tiene una filosofía muy parecida a lo que es el software libre, ya que este permite pues trabajar a partir de una serie de piezas o una serie de, digamos de esta manera, de tarjetas, discos, en fin, o cualquier otra pieza tecnológica que permita la reconstrucción, pero teniendo en cuenta que ya existe un creador y darle reconocimiento al creador de ese diseño y crear nuestros propios diseños. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es crear diseños de aparatos informáticos de forma abierta, de manera que todas las personas puedan acceder como mínimo a los planos de la construcción de los dispositivos. Es decir, como lo que venía diciendo hace un momento, ¿qué es lo que permite el hardware libre? ¿Cuál es su objetivo y su filosofía? Simplemente el crear un nuevo dispositivo electrónico a partir de piezas ya creadas y prácticamente reconstruirlas o reutilizarlas para crear una nueva redistribución. Eso prácticamente viene siendo el hardware libre. Muy bien. ¿Cuáles son las características que posee el hardware libre? Tiene la libertad de poder utilizar el dispositivo, su documentación, ventajas para los usuarios y desarrolladores al poner estos de mayor libertad para crear e instalar aplicaciones al mismo tiempo que adaptar algunas funciones. Estimula la producción nacional de tecnología, medianamente la obtención de una plataforma digital de diseño y de desarrollo que facilite la fabricación sustentable de dispositivos eléctricos en el país, electrónicos en el país. ¿Qué es lo que busca prácticamente el hardware libre? Simplemente pues está buscando, está creando que ustedes como futuros ingenieros en la parte de computación tengan esa habilidad o ese componente esencial para crear tecnología a partir de dispositivos o a partir de piezas ya que tengamos nuevas, que se puedan reutilizar para crear un nuevo dispositivo electrónico. Busca que cualquier persona de una forma rápida y sencilla pueda realizar programas, proyectos de electrónica con un microcontrolador sin necesidad de ser un experto. Es decir, esta parte viene siendo muchas veces para aquellas personas que no tienen un gran conocimiento, pero sí una parte de tecnología para el ensamble. Y lo que es la creación de algún dispositivo, que es lo que va a permitir. Va a permitir, me disculpan un momento, por favor. ¿Qué es lo que va a permitir? Va a permitir que podamos ser prácticamente aquellos que seamos nosotros los constructores de tecnología y los diseñadores de nueva tecnología. ¿Qué sucede? Un ejemplo que les doy claramente es por lo menos, creo que muchas veces en películas, incluso lo hemos visto en algunos videos, que en Estados Unidos y en otras naciones, incluso en Latinoamérica, se dan competencias de robots que prácticamente pelean o están en alguna competencia. Pero si observamos estos robots, estos dispositivos electrónicos manejados a partir de un control remoto, pues son construidos por personas que no tienen un gran conocimiento en la parte informática y pues en la electrónica pues tienen una cierta cantidad de habilidades que prácticamente van a utilizar a su antojo y a su disposición para crear de repente vehículos a motor,
carros a control remoto, pequeños robots o pequeñas miniaturas que pueden movilizarse a partir de una serie de instrucciones a partir de un control remoto. Prácticamente el hardware libre permite esta ventaja. Velar por el avance independiente de la tecnología, cambiar el paradigma de consumista de la tecnología privada, y cualquier persona lo puede ver, modificar usando el programa libre con el que se ha diseñado. Es decir, todo lo que ya he hablado y todo lo que ya le he dicho se aplica al hardware libre. Muy bien. ¿Qué tipo de hardware libre tenemos? Tenemos que el hardware libre, pues igual que el software libre, estuvo incluido el señor Richard Stallman, este creador del software libre, quien fue el fundador del movimiento software libre y del proyecto GNU. Reconocido por la idea del software libre, se puede aplicar la parte intangible, no solo la física del proyecto. Es decir, este señor Richard Stallman fue prácticamente un precursor principal para el movimiento del hardware libre, ya que pues él, basándose en la filosofía de un software libre, dijo que se podía crear un hardware también totalmente libre, algo que es totalmente cierto. Por lo cual, dependiendo del enfoque, podemos establecer dos clasificaciones, una teniendo en cuenta su naturaleza y la otra su filosofía. Por lo menos, el hardware reconfigurable es aquella que se describe a través de un lenguaje de descripción de hardware, creado mediante archivos de texto que posee código fuente y se caracteriza porque se puede aplicar a la licencia libre del GPL. Este viene siendo, si se establece, viene siendo bajo su filosofía, la filosofía del software libre. Ahora, el hardware estático. El hardware estático está definido como un conjunto de elementos materiales de los sistemas informáticos, incluyendo los dispositivos electrónicos. Este viene siendo basado en su naturaleza. Cuando es reconfigurable, es basado en la filosofía, y cuando es estático, basado en su naturaleza. Ok, proyectos del hardware libre. ¿Cuáles son los proyectos que se han innovado? ¿Cuáles son los proyectos más interesantes? ¿Y cuáles son los que vamos a hablar a lo largo de esta materia? Claro, a lo largo de la materia, pues vamos a ir condensando algunos e ir hablando más sobre otros. La idea es que ustedes tengan este conocimiento básico y puedan aplicarlo en su carrera. Entonces tenemos esto. Estas son algunas de las iniciativas o proyectos más interesantes en torno al hardware libre y que promueve desde la creación de ordenadores, teléfonos modulares, hasta la fabricación de automóviles, pensando en el impulso de la robótica en el aula. Claro, como venía diciendo y como venía hablando, con la llegada de lo que es en este movimiento que tenemos actualmente llamada la inteligencia artificial, la creación de la robótica, viene siendo que el hardware libre es uno de los pequeños o digámoslo uno de los grandes ejemplos y elementos que hoy en día tenemos. Porque al momento de tener prácticamente un ensamble que no sea de una empresa totalmente privada, sino sea de una iniciativa de un creador independiente, tenemos que es hardware libre, a su vez asociado con el software libre para la creación prácticamente de un proyecto de tecnología que está obedeciendo instrucciones ya programadas a partir de un código fuente, un programa fuente totalmente libre, ensamblado con piezas y elementos, pueden ser nuevos o reconstruidos o reconfigurados. Tenemos primero el Red Rack Project, que viene siendo un proyecto iniciado en el año 2004 por Adrian Roger y sus compañeros de la Universidad de Bath en el Reino Unido, para crear una impresora de 3D capaz de replicarse en sí misma. Observen, subrayé por allí el nombre, lo que es el proyecto. Una impresora 3D para replicarse a sí misma. Ok, mediante la impresora de las mayorías de mediante la impresión de la mayoría de sus componentes. Ok, se van imprimiendo poco a poco, se van construyendo poco a poco. Es decir, impresoras 3D que se repliquen una a la otra. El dispositivo está accesible bajo la licencia GNU-GPL, que permite que cualquiera pueda copiar, estudiar, distribuir y mejorar su diseño, código fuente. Gracias a ello existen varios modelos de red RAR que dan día a día sus mejores por la comunidad de hardware libre. ¿Ok? Pasemos a otros dos proyectos. Tenemos Arduino. Este Arduino vamos a irlo hablando en otros temas. Vamos a darle aquí una pequeña introducción de lo que es el proyecto Arduino. Se trata de una placa base que se incorpora en un sencillo microcontrolador y su entorno de desarrollo es para crear aplicaciones para dicha placa. Los proyectos que parten de Arduino engloban todo lo que es desde los robots hasta los sistemas de riesgo automático. Es decir, Arduino viene siendo un proyecto bastante grande si hablamos desde la robótica hasta lo que son el sistema automático o los robots que son automáticos. Claro, de Arduino hablaremos en un tema mucho más adelante y ahondaremos y entraremos más en lo que es el proyecto Arduino. Tenemos ahora Raspberry Pi. Raspberry Pi es un ordenador del tamaño de una tarjeta de crédito
que consta de una placa base sobre la que se ensambla un procesador, chip gráfico o memoria RAM. Fue lanzada en 2009 por la Fundación Raspberry Pi para estudiar la enseñanza de informática en escuelas de todo el mundo. Está puesta en cuenta como una notable comunidad de desarrolladores dispuestos a compartir paso a paso las nuevas funciones que van encontrando para la placa. Es decir, Raspberry Pi viene siendo prácticamente un computador ensamblado a partir de serie de piezas por un distribuidor independiente o un distribuidor prácticamente bajo la filosofía de lo que es el hardware libre, pero basándose también con software libre para su programación. Tenemos ahora EPUC. EPUC viene siendo otro proyecto orientado a la educación, en concreto en la enseñanza de la programación. Este robot móvil de código abierto en página web de esta iniciativa está dispuesto en las librerías, ficheros de fabricación, ejemplos y una amplia gama de documentación sobre el robot y su funcionamiento. Este proyecto de EPUC pues, prácticamente viene siendo también abierto, pero que nos permite a nosotros ingresar a una página para poder copiar lo que son las librerías, ficheros de fabricación, ejemplos, documentación, en fin, todo lo que es la programación y todo lo necesario para poder crear una redistribución de EPUB. Tenemos ahora Open Source Ecology. Esta red de agricultores, ingenieros y productores de hardware libre quiere desarrollar una nueva generación de máquinas industriales con acceso universal, con el fin de fomentar un progreso en el menor impacto medioambiental posible. Este proyecto, pues prácticamente es uno de los más ambiciosos y uno de los más modernos y más nuevos, tomando en cuenta, pues, todo el impacto y daño climático que ocasiona el ser humano en el medio ambiente. Open Source Ecology viene siendo como esa respuesta de hardware libre para poder dar una ayuda al medio ambiente. Ok, vamos ahora a hablar prácticamente de lo que son las tarjetas de hardware libre o las tarjetas de desarrollo. Tenemos que una tarjeta de desarrollo es una herramienta que permite a un usuario la realización de diseños de prototipos tecnológicos. Cuenta con una unidad principal de procesamiento de información, así como la integración dentro del mismo dispositivo de los elementos necesarios para realizar diferentes, variados proyectos desarrollados y de investigación. Dentro de los componentes principales de estas placas cuentan con la memoria de bus de comunicación, puertos de entrada y salida como las unidades USB, Ethernet, pines de entrada y salida, propósitos general, o sea, es decir, aquellos dispositivos de entrada y salida que tienen diferentes propósitos o un propósito general, los cuales pueden ser digitales o analógicos. En algunos casos cuentan con una comunicación vía Wi-Fi o en casos más particulares cuentan con características especiales para la fabricación y la integración de sistemas ILOC o Industria 4.0. Cuando hablamos de las tarjetas de desarrollo, vienen siendo tarjetas mucho más avanzadas, orientadas prácticamente a la parte industrial o a la parte empresarial, enfocada en la industria 4.0, uno de los movimientos y elementos principales que se está dando prácticamente en esta nueva revolución industrial o en la sociedad de la información. Claro, cuando hablamos de la revolución industrial 4 o la industria 4.0, viene siendo el enfoque que ha dado la tecnología a las grandes empresas o a las grandes industrias en todo lo que es nuestro mundo moderno. Ok, si vamos a hablar de las placas, también tenemos que hablar un poco de BlackBerry Pit. BlackBerry Pit, recuerda que hablábamos que era prácticamente un computador. Aquí vamos a hablar lo que viene siendo esta placa como tal que trae este equipo. Esta placa tiene una gran popularidad hoy en día. Es denominada como una computadora de placa reducida, SBC, por sus siglas en inglés, desarrollada en Reino Unido por BlackBerry Pit Foundation, nacido con la intención de acercar a las personas al mundo de la informática. Sin embargo, rápidamente se salió de ese enfoque a los usuarios que comenzaron a utilizar para el desarrollo tecnológico de toda índole. Es decir, BlackBerry Pit prácticamente hoy en día no está totalmente enfocada en la educación, sino prácticamente en todas las ramas como la administración, lo que es el área de la agricultura, el área de la cinematográfica o lo que es la televisión, el teatro, en fin, varias áreas, varias aristas que puede tener este equipo.
Raspberry es completamente una computadora, teniendo todos los periféricos que cualquier PC casera contiene, incluyendo unidades de almacenamiento, capacidades de conectarse a monitores, conexiones de mouse, teclado. Adicionalmente, funciona con diferentes sistemas operativos más populares de Raspberry en sus versiones de Debian. ¿Qué quiere decir? Que como viene siendo un computador de hardware libre, trabaja sobre sistemas operativos libres o software libre como Debian. Esto es uno de los principales requisitos que necesita este equipo de Raspberry Pi. Ahora tenemos este otro tipo de placa que viene siendo el de Beas Blown Bond. Me disculpan un poquito si han notado que mi inglés pues no es muy bueno. Me disculpa ser bilingües entre estos participantes. Claro, ustedes pueden ir observando. Les voy explicando la informática o la parte de lo que es el hardware libre correctamente. De repente no menciono bien los nombres, me disculpan realmente. Así que vamos a continuar. Entonces tenemos a Bleed Bonnet, que viene siendo una placa de bajo consumo, pero de gran potencia computacional, desarrollada por Texas Instruments en asociación con DigiKey y Neway Element 14. Esta tarjeta fue diseñada por desarrolladores de software de código abierto, al igual que otras placas de este tipo. También fue diseñada con la intención de que se pueda ser utilizada por estudiantes y desarrolladores de proyectos basados en software y hardware libre. Actualmente es comercializada bajo la licencia de Zen Alim de Creation Commons y un aspecto relevante que es una placa que contiene el mismo en su propio sistema operativo, que puede ser Debian, Android o Ubuntu. ¿Qué quiere decir? Esta placa o esta tarjeta diseñada para prácticamente hardware libre puede ser utilizada bajo tres tipos de sistema operativo: Debian, Android y Ubuntu. ¿Qué pasa con Debian y Ubuntu? Debian y Ubuntu, pues prácticamente son sistemas operativos del software libre, pero que de repente tienen algún o poco menciones. Prácticamente aquí el que conocemos más es Android, que es prácticamente el más comercial y más conocido. Vamos a hablar ahora de T-Bar-C Launchpad. Este tipo de placa fue desarrollado, es una placa de desarrollo. Se focaliza en el diseño de prototipos electrónicos y está basado en la familia de microcontroladores de Texas Instruments y utiliza el microcontrolador de M4C 123G. Puede ser programada mediante el lenguaje C o a través de un proyecto de energía. Es una variable de open source del enfoque de desarrollo e integración del IDE de Arduino. Es decir, este tipo de tarjeta está prácticamente basada o se utiliza sobre el proyecto Arduino. Prácticamente todo este tipo de tarjetas están enfocadas a Arduino. Ahora vamos a hablar propiamente de las tarjetas o los diseños o los equipos basados en Arduino. Probablemente las tarjetas más conocidas a nivel mundial, desarrolladas en 2003 en el Instituto de Diseño Interactivo de IBREA en Italia, con la integración de hacer más fácil la programación y el diseño de prototipos. Su principal característica es que, aunque existe el proyecto Arduino de manera formal y en su página se vendan las placas originales, estas tarjetas están desarrolladas bajo el concepto de software y hardware libre, lo que implica que cualquiera de las personas que puede replicar las tarjetas sin ninguna restricción. ¿Qué quiere decir las tarjetas bajo Arduino? Estas tarjetas bajo Arduino pueden ser reestructuradas, resambladas y redistribuidas libremente, ya que están bajo la filosofía de hardware y software libre, de diseñarlas, rediseñarlas, redistribuirlas y reeditarlas. Prácticamente viene siendo bajo la filosofía del hardware y del software libre. Aquí en imágenes tenemos 5 tipos de tarjetas. Tenemos la A, que viene siendo 1, la B, Mega, la C, Nano, la D, Lightpack y la E, que viene siendo Explorer. Ok, ahora para ir finalizando con esta presentación y con esta clase, les muestro por aquí una pequeña tabla comparativa de las características principales de las tarjetas de desarrollo presentadas en esta pequeña presentación. Tenemos la de Arduino 1, la TBLC, la Blow Bomb, la Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 3. Observen que tenemos aquí dos versiones de Raspberry Pi, la versión 4 y la versión 5. Hay diferencia entre ellas, a pesar de haber sido diseñadas prácticamente por la misma empresa. No se tiene una información de la memoria específica, memoria RAM, pero se tiene que
tiene por allí prácticamente entre 1 y 8 gigas de RAM, y pues de memoria interna micro SD. Recuerden que las micro SD pueden ser a partir de 8 gigas, 16, 32, 64, en fin, hasta la capacidad que pueda ser ingresada. Tiene 1.2 GHz y 1.2 y 1.5 GHz, prácticamente vienen siendo las más poderosas. En cambio, pues tenemos las anteriores que se trabajan con megahertz. Ya Raspberry Pi se trabaja con gigahertz. Permite la utilización de diferentes dispositivos, trabaja con sistemas operativos como Debian y Linux, e inclusive también con Android, y tiene entre las versiones 5, y su costo, claro, es un costo más elevado de $129 y $40. Como podemos observar, por lo menos la más económica de $22 es Arduino Uno, pero pues tiene 32 kilobytes de memoria flash. Tiene unas micro SD de memoria que puede ser incluso de 512 megas, una memoria más pequeña, 16 megahertz. En fin, prácticamente es muy básica. T-Bat-C pues es de 256 kilobytes de memoria flash, llega prácticamente hasta 32 kilobytes de memoria RAM, tiene 80 MHz, en fin. Cada uno va a ir aumentando en su cantidad de memoria flash, memoria interna, procesamiento de datos, conexión a internet, e incluso la cantidad de puertos, sistemas operativos y el voltaje ocupado. E incluso su costo es más elevado a medida que van cambiando las versiones. Bueno, mis estimados estudiantes, antes de finalizar esta primera clase, les recuerdo que en la plataforma ya está disponible nuestra primera actividad, la cual viene siendo un ensayo. Les recomiendo, por favor, que ingresen a la plataforma, descarguen la hoja de trabajo y lean las instrucciones bien allí como está. Realicen este primer ensayo de teoría tal cual como se lo estoy pidiendo. Y por favor, en la actividad les dejo también una pequeña explicación de qué es un ensayo si lo hemos ido olvidando. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino desearles una feliz tarde. Espero verlos en la próxima clase de forma, puede ser digital o presencial en aula. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Hasta luego.